noches. Les saluda a su amigo Jonathan Barajas. Esta noche estamos en Voces de la Nación, un programa más, una emisión más de este programa que sin duda cada 8 días da mucho contenido respecto a los temas que acontecen en todo el país. Y pues esta noche nos están acompañando en este foro, nos está acompañando el licenciado Raimundo Bolaños Azoka, coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional. También nos acompaña el maestro Fernando Ogesto Martínez. Él es consultor y especialista en Derecho Electoral. Hoy pues tenemos, como toda la semana hemos estado viendo un tema muy interesante, que es el tema de la renuncia de este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues ha dado mucho de qué hablar esta renuncia, y pues hoy venimos a analizar este tema. Pues este programa, la corte bajo acecho, y traemos pues aquí varias cuestiones, varias preguntas para quienes nos están acompañando y nos hacen el honor de acompañarnos esta tarde noche de miércoles 9 de octubre de 2019. Y bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos también en el auditorio. Y pues la pregunta primera es, ayer como sabemos se aceptó la renuncia de este ministro en el Senado de la República, y pues ¿qué implicación tiene esta renuncia? ¿Cómo ven ustedes el tema? ¿Qué opinan ustedes que son especialistas en la materia electoral y en el derecho, no solamente en ciertas entidades, sino en todo el país? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué sigue con esta renuncia que tuvimos? Pues sí, es un hecho inusitado, la verdad, la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del máximo tribunal jurisdiccional en nuestro país. Sí es un tema nacional, sí es un tema que debe de ser visto con la mayor cautela posible. Y pues bueno, las renuncias de ministros están reguladas en la propia Constitución. En el artículo 98 constitucional establece que las renuncias de los ministros se pueden dar solamente por causa grave, y deben de tener un procedimiento. El procedimiento es que el ministro renuncia, le presentas la causa grave al presidente, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo manda al Senado para que se apruebe la renuncia. Aquí el tema interesante es justo el candado que pone la Constitución, que es el de causa grave. Es decir, al ser un juez constitucional, un juez del máximo tribunal de este país, las causas que tienen que ser para una renuncia tienen que ser de la jerarquía suficiente para dejar ese puesto. Es un puesto que tiene ciertos requisitos, es inamovible, es decir, se nombra por 15 años y no puede moverse ese puesto, puede renunciarse por cualquier causa. La causa grave, cosa que en este procedimiento faltó. Nos faltó conocer cuál era la causa grave que el hoy exministro Medina Mora tiene para poder renunciar. Esa causa grave no está en la carta de renuncia, tampoco está definida en la Constitución, pero tendríamos que tener un sustento, un fundamento y una motivación para que el ministro renuncie, para que el presidente estudie esa causa grave y, si consideraba pertinente, que lo pasara al Senado y que el Senado analizara si realmente era de la magnitud suficiente la causa para que la aceptara la renuncia, cosa que en este procedimiento faltó y fue ausente, y por lo tanto hubo, yo diría, una violación constitucional del procedimiento de renuncia del ministro. ¿Punto de vista, licenciado Raimundo? Bueno, primero buenas noches al auditorio, un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues mira, el maestro Fernando fue bastante abundante en el tema. Quizás solamente completar con establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una función constitucional trascendental, un elemento de control, de sujeción a reglas, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Este elemento de equilibrio, de justicia que ejerce la Corte, la realidad es que se ve debilitado también ante la salida del ministro. A Medina Mora le quedaban aún 8 años en el cargo, más, salía en 2030, y hoy, con la ausencia de este ministro, llega un nuevo procedimiento que tiene que ser convocado, aperturado. Llegan nuevas ternas propuestas seguramente, o no seguramente, tiene que ser así, por el presidente de la República, discutidas en el Senado,
con esta gravedad o este elemento de cuidado que es el perfil de quien va a ocupar el cargo durante el nuevo periodo. Y estos perfiles que han sido reiteradamente cuestionados cada vez que se pretende hacer una designación a través del Senado de la República por todas las fuerzas políticas integrantes, un nuevo ministro en un breve periodo de tiempo que también genera la posibilidad o la imposibilidad de ejercer control de constitucionalidad. ¿A qué me refiero? Las acciones de constitucionalidad, para ser resueltas, requieren la aprobación de al menos 8 ministros. El titular del Poder Ejecutivo, con la proyección de la nueva designación, tendrá 4, suficientes para poder bloquearlas y suficientes también para atentar contra la independencia que debe guardar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, digo, es un tema, la verdad que sí, ha venido dando mucho de qué hablar, como les comentaba desde el principio del programa, pero abundando más en el tema, ¿cómo visualizan ustedes que estas posibles propuestas pues puedan ingerir dentro del tema político del país? Yo creo que es muy importante lo que dijo el licenciado Raimundo en el sentido de que hay que cuidar mucho los perfiles. Un juez constitucional es de la máxima jerarquía de una de las funciones públicas de la máxima jerarquía de este país. Entonces, los perfiles tienen que ser muy cuidados, en el sentido que no se tienen que politizar. La Constitución tiene ciertos requisitos de elegibilidad. Tiene requisitos que son de manera personal, que seas mexicano, que tengas edad de 35 años. Tiene requisitos de residencia, que tengas 2 años de haber vivido en México. ¿Por qué? Para que tengas realmente ese contexto social, cultural, político, económico, jurídico del país. Y después tiene ciertos requisitos técnicos. Los requisitos técnicos es que tengas 10 años por lo menos de haberte titulado como abogado, como licenciado en Derecho, que tengas haber ejercido la profesión. Pero hay unos requisitos, también requisitos preferenciales, que de preferencia que pueden ser aquellos que se prefiere a alguien que haya tenido una carrera judicial y también que tenga un prestigio entre la sociedad mexicana, pero sobre todo ante el grupo de académicos, de juristas. Entonces, creo que esto es donde hay que fijarse, porque puedes tener los requisitos de personales cumplidos, los requisitos técnicos cumplidos, pero hay características que necesita tener el juez constitucional, como el de la honorabilidad, la integralidad, el profesionalismo, la imparcialidad, la independencia, que es lo que te exige ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque vas a ser, al final de cuentas, la última instancia jurisdiccional en este país. Entonces, creo que nos tenemos que fijar mucho ahora en la terna que enviará el presidente de la República, que sean estas personas que no tengan que tengan este prestigio del que se habla, esta honorabilidad, pero no nada más de manera superficial, sino que sí se pueda comprobar. Y entonces, para eso yo diría, en mi opinión, no está esto en la Constitución, pero en el procedimiento sí podría ser un poco de apertura, en el sentido que haya participación ciudadana para conocer cuáles son los mejores perfiles. Y para eso yo podría poner como alguna buena práctica que las universidades de este país, las facultades de Derecho de las universidades, propusieran nombres al presidente de la República. Si bien es cierto, la Constitución dice que el presidente de la República es el que va a mandar la terna, que sea también aperturado a la ciudadanía y sobre todo a los especialistas en la abogacía, para que puedan presentar propuestas y que el presidente las considere. Creo que esto sería una buena medida para asegurarnos que el perfil sea el idóneo para ocupar el puesto de ministro de la Suprema Corte y después que se mande al Senado. Sí, no sé la pureza de los perfiles es bien complicada, muy muy compleja. La Constitución establece cierto procedimiento rígido, pero este tipo de propuestas, como la que mencionaba Fernando, son no solamente viables, perfectamente válidas, atendibles e idóneas incluso. La propuesta es cierto, emana del presidente de la República, pero tampoco limita a que sea el presidente de la República un receptor de propuestas ciudadanas, con el perfil académico, con el perfil imparcial, con el perfil independiente que tanto ha faltado en la designación
de los jueces constitucionales de este país, que sí son última instancia, pero son la primera también. La primera que contiene cualquier intento o cualquier tentación de vulnerar la Constitución, que contiene la soberanía nacional. Nosotros velaremos y también hacemos votos para que se escuche este llamado a respetar la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a evitar caer en la tentación de hacer arribar perfiles afines a ninguna fuerza política. México necesita tener una corte fuerte, necesita un poder judicial independiente, necesita tener esa capacidad de poder transitar la parte política y contener la parte jurídica en este país. Sí, digo, ya que llegamos a ese tema, es importante preguntarles aquí, ¿creen que con esta renuncia hay un debilitamiento de poderes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cómo lo ven? Yo no creo que haya una crisis constitucional, porque la propia Constitución nos establece este procedimiento, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado en ese tema de la independencia judicial, y por eso los perfiles. La Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación, no nada más la Suprema Corte, es un contrapeso natural de los otros dos poderes. Ojo, el contrapeso no quiere decir que sea la oposición. Contrapeso quiere, desde la teoría norteamericana de los checks and balances, Madison establecía que el poder legislativo, ¿no?, es el que tiene la aprobación del presupuesto, el dinero. El poder ejecutivo, Hamilton lo decía, el poder ejecutivo es el que tiene la espada, ¿no? La espada, que es el jefe de las fuerzas militares. Y el poder judicial nace como, podría decirse, como un poder débil, pero gracias a que realmente el poder judicial es el fiel de la balanza entre estos dos, es un contrapeso natural. ¿Por qué? Simplemente por teoría del Estado, por naturaleza de cada uno de los poderes. El poder ejecutivo y el poder legislativo se rigen por mayorías. El presidente se elige por voto popular. El poder legislativo se elige por voto popular y, en fin, entonces es por mayorías. En cambio, el poder judicial, ¿cuál es su mayor fortaleza? ¿Qué es? La Constitución. La Constitución y el derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser el máximo órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad, puede ser el contrapeso de las mayorías, y esa es su función: proteger minorías, proteger los derechos humanos y proteger los principios que establece la Constitución. Entonces, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado en que la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proteja desde los otros dos poderes. Cada uno tiene su injerencia, son los pesos y contrapesos. Si bien el Poder Ejecutivo propone la terna, el Senado, como siendo un contrapeso del Poder Ejecutivo, escoge entre esas tres personas a el mejor perfil. Y bueno, y la Corte va a ser la revisora de todos los actos en materia constitucional. Por lo tanto, sí creo que tenemos que tener mucho cuidado en los temas de perfiles de la Corte, para que sea una Corte imparcial, sea una Corte independiente, y por lo tanto sus ministros, que al final de cuentas, como se estableció, son, para hacer una acción de inconstitucionalidad necesitas mayoría calificada, que los 8 ministros, que los 11 ministros tengan los perfiles idóneos para que no sean aptos de presiones, de favoritismos, que no tengan, que sean apolíticos, imparciales, y sobre todo que también tengan el conocimiento de el sistema normativo mexicano y el sistema constitucional, que se incluye la Constitución y los tratados internacionales. Totalmente de acuerdo. Hoy por hoy, un debilitamiento de la Corte no lo veo. Al final del día es la salida de un ministro, una salida rara, una salida que trae un trasfondo que no ha sido explicado. Lo decíamos al principio del programa. Al final, la separación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia conlleva necesariamente una causa grave que en este momento no ha sido puesta, por lo menos a la luz pública, y por lo menos a partir del primer interesado o del titular de este cargo, que fue abandonado de manera prematura. Esta crisis constitucional o este debilitamiento de la Suprema Corte de Justicia puede venir al no generar los perfiles idóneos, los perfiles independientes para hacer prevalecer el Estado de Derecho, que es la función máxima de la Corte. Así, y para ponerlo en palabras muy claras, como el titular del Poder Ejecutivo tiene un cuerpo colegiado de dependencias, de entidades, así como el Poder Legislativo descansa
a nivel federal en 2 cámaras, senadores y diputados, y se desdobla también en los poderes locales de los congresos estatales. El sistema de justicia descansa principalmente en la Suprema Corte de Justicia y tiene a la par tribunales colegiados, juzgados de distrito, en fin, una cadena judicial en la que es la Corte el soporte y pilar fundamental para resguardar estos elementos que explicó a fondo ya el maestro Fernando. Esta necesidad de contar con una Corte y evitar el debilitamiento de la institución como tal descansa hoy en las propuestas que lleguen a suplir la ausencia del ministro Medina Mora. Sí, hace un momento muy atinadamente comentaba sobre otro mecanismo que se pudiera utilizar para la nueva elección de este ministro, y hablaba sobre que pudiera el elegirse a un ministro a partir de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿cómo ves otro mecanismo? Digo, este es uno de los mecanismos que tú dices, ¿pudieras abundar más en el tema? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que, como ya lo establecimos, la Constitución es rígida en el nombramiento del ministro, pero el presidente podría abrir a una participación ciudadana, conocer los perfiles que puedan ser idóneos para la designación de ministros. Hay ya una organización, ¿no? Un movimiento que es Designaciones, que es un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil, que ya le mandaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde le piden que abra la discusión para la sociedad civil y le pide que los perfiles que tienen que ser propuestos en la terna cumplan con estos requisitos de los que hemos estado hablando, y para ello hay también parámetros internacionales, hay estándares internacionales. Hay una declaración sobre los principios que debe tener un poder judicial para ser independiente de las Naciones Unidas, y entonces ahí te pones ciertos estándares que no pueden ser negociables en el poder judicial. Entonces, esto no nada más es para México, es para todos los países que tienen un sistema democrático y que tienen un tribunal constitucional como máximo órgano jurisdiccional en su país. Entonces, creo que si hay esta apertura hacia la sociedad civil, hacia la academia, de poder presentar propuestas, eso también abona la transparencia y la rendición de cuentas. Digo, no me quiero meter en estas cuestiones, pero sí comentar recordemos cómo fue el nombramiento del exministro Medina Mora, ¿no? Que fue lleno de obstáculos, de trabas, que hubo un fuerte movimiento de la sociedad civil para impedir, y no se le escuchó a la sociedad civil. Y bueno, por ahí decían algunos columnistas que era una crónica de una muerte anunciada, pero no caigamos en el mismo error y veamos que sí se puede haber otros mecanismos para garantizar que el perfil sea idóneo, y también para socializarlo, para transparentarlo, para abrirlo a la sociedad civil, que vivimos en un México distinto, en donde la ciudadanía quiere participar, en donde la ciudadanía tiene que tomar estas decisiones fundamentales, que si bien recaerán en el presidente y en el Senado la ratificación. Creo que si metes ahí un elemento en donde la sociedad civil pueda ser partícipe, el ministro que llegue, la ministra, porque también estamos hablando del tema de paridad de género, gozará de mucho mayor legitimidad ante la sociedad, que también se busca eso en un órgano como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el buen juez por su casa empieza. Hemos escuchado llamados de unidad por parte del titular del Ejecutivo Federal. La sociedad misma ha levantado ya la voz de forma reiterada. La sociedad misma ha establecido la voluntad popular, en manera de votos, la forma y las formas que quieren cambiarse. Hoy está la oportunidad puesta, está la mesa lista y está todo, digamos, el compilado de oportunidad para generar una propuesta incluyente, una propuesta en la que no sea solamente la voluntad de una persona la que prevalezca y permee en la institucionalidad
de un órgano del carácter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy están los mecanismos también para poder generar esta pureza a un mayor grado de la mano de la sociedad civil. Es el momento de hacerlo, es quizás una de las pruebas, si no es que la primera prueba de fuego que tiene real el presidente de la República ante un bomberazo o una llamarada de esta naturaleza, y es aquí donde queremos, como partido, y hablando desde mi posición institucional, comprobar, ver y poder medir qué tanto el llamado de unidad es cierto o qué tanto vamos a continuar por ese camino de debilitamiento a las instituciones autónomas y en este caso a los órganos constitucionales. Sí, muchas gracias. No, y también lo comentaban hace un momento, decían, necesitamos un buen perfil, un perfil que pues llegue a hacer el trabajo con imparcialidad y este trabajo que debe de hacer un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cómo ven el tema? ¿Qué debería de integrar este perfil? Ya lo decían hace un momento, pero específicamente, ¿qué debe de llevar este perfil que necesitamos en la Corte? Yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo hemos visto, ha sido un órgano clave o fundamental en la democratización de este país. Democratización hablando más allá de las elecciones, democracia como una forma de vida. Y hemos visto que las interpretaciones de la Corte han ido de manera progresiva. Es decir, se han maximizado derechos. Es una corte hoy de tinte liberal en donde los perfiles de los ministros han encajado en esto, han encajado en la corriente de los derechos humanos. Se han expandido derechos tanto humanos como también colectivos, y estos asuntos, los asuntos de la mayor trascendencia en el país, llegan a la Suprema Corte de Justicia y son resueltos por 11 personas. 11 personas que deben de contar con las mayores credenciales profesionales, ¿sí? Que sean eruditos en la materia, en el derecho constitucional. Tiene que haber una combinación de perfiles. Al ser un órgano constitucional, no nada más se compone por jueces de carrera, porque como el público sabe, el Poder Judicial tiene una carrera judicial en donde empiezas desde profesional operativo y vas subiendo hasta poder llegar a ser ministro. El ser ministro no es parte de la carrera judicial, uno antes es ser magistrado de un tribunal colegiado de circuito. Entonces, los perfiles tienen que también que combinarse, no nada más carrera, sí tienen que ser jueces de carrera judicial, pero también tenemos que tener perfiles de académicos, ¿sí? De académicos que han escrito, que han sido los creadores de la doctrina, pero también podríamos tener perfiles que sean de, podríamos decir, litigantes de litigio estratégico, que hayan sido defensores de derechos humanos, y entonces esto hace que tenga la Corte una visión plural. Entonces creo que en los perfiles que tenemos que buscar es si esta pluralidad. Es muy importante el tema de la paridad de género. Hoy la paridad de género debe ser en todos los órganos del Estado, en todos los funcionarios públicos, y por lo tanto también tenemos que tomar en cuenta si va a ser una terna de mujeres, de 3 mujeres, o va a ser una terna mixta. Entonces tendríamos que ver esto, pero sí creo que tenemos que cuidar que ese perfil vaya con acorde a esta corriente de la progresividad de derechos. No queremos que tengamos una corte que retroceda en el tema de derechos humanos. Desde mi punto de vista, queremos que se sigan abriendo los puentes para que vía las cortes se democratice a nuestro país. Es cierto, la Suprema Corte lleva ya tiempo también generando una línea constructiva hacia la maximización de derechos, hacia la construcción de estos elementos traducidos en sentencias que se vuelven para todo abogado un antecedente, referente e inclusive obligatorias en los términos jurisprudenciales correspondientes, donde el corte liberal, es cierto, ha prevalecido para ampliar, que esto es el significado propio de la maximización. Requerimos independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, todos los elementos enunciados en la Constitución, y además necesitamos un perfil sólido.
alguien que sea capaz de plantarse enfrente de un ejecutivo o enfrente de un legislativo y decir no argumentado o sí argumentado, que sea capaz de defender las posturas del derecho mexicano, de defender los postulados constitucionales, de plantarse en favor siempre del ciudadano y de la soberanía nacional. Me parece que son los elementos que deben cumplirse de inicio y hacer evolucionar en este conjunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Sin duda, la corte bajo acecho. Tu conclusión, maestro, ¿cuál es? Yo creo que sí es un hecho pues poco común, ¿no? La renuncia de un ministro, sobre todo porque era de los ministros que habían sido nombrados hace poco y tenía todavía mucho tiempo. Es un hecho inusitado que no sepamos las causas, ¿no? Sí tendríamos que indagar o tendríamos que tener una explicación la ciudadanía, sobre todo por el tema de la transparencia, de saber por qué renunció el ministro, pero también creo que no tenemos esta crisis del Poder Judicial, de constitucionalidad. Sí tenemos que estar muy atentos en los perfiles, tenemos que estar muy atentos y para eso tanto los partidos políticos, la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, debemos estar ahí exigiendo, informándonos y presentando también propuestas, y para ello creo que sí podría ser la primera vez que se tomen en cuenta perfiles que vengan desde la sociedad civil, que vengan desde la academia. Entonces tendremos que estar muy atentos. Sobre la independencia judicial. Hay que proteger a nuestro Poder Judicial, es el fiel de la balanza y por lo tanto la Suprema Corte es la cúspide del Poder Judicial y hay que protegerla. ¿Y cómo se protege? Teniendo ministros que cumplan con estos requisitos de los que ya hablamos. Así es. Licenciado Raimundo, muchas gracias, señor. Por la Corte bajo acecho y antes que ello, la Corte en el ojo del huracán. Tenemos un área de oportunidad hoy, tenemos un área sí de riesgo, un área de riesgo que tiene que ser solventada a través de esta postulación independiente e imparcial. Es un momento de generar sinergias, es un momento de generar unidad, es un momento de cohesionar con la sociedad civil, es un momento de cohesionar también entre las fuerzas políticas y bajo esta misma lógica tenemos esta gran puerta de poder generar condiciones equitativas, condiciones que generen una balanza real entre el deber ser y lo que viene sucediendo. Aún no hay una crisis constitucional, coincidimos en esa parte, no es real, no queremos llegar a ello, queremos que a México le vaya bien y para que a México le vaya bien siempre necesitamos tener una corte fuerte. Sin duda alguna, sin duda necesitamos que este nuevo ministro o ministra que se estará eligiendo pues cumpla con todas las expectativas que los ciudadanos en México necesitan a efecto de que pues sean respetados sus derechos. Y pues bueno, llegamos al final de este programa, La Corte bajo acecho de Voces de la Nación. Y pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en la revista La Nación, por Facebook, a través de Twitter, en @revista La Nación, y cada miércoles aquí en este programa a las 7 de la noche por Facebook Live. Les saluda con gusto Jonathan Barajas y que tengan todos una excelente noche.